Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar un ratito más para que se conecte más gente y en unos 2 minutitos más empezamos. Gracias. ¿Listos? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Jorge García. Soy director del Departamento de Desarrollo de Negocios. Y me gustaría platicarles el día de hoy un tema que tenemos muy especial enfocado a las finanzas inmobiliarias. Eh, Espero, si me pueden oír, les agradecería me escribieran ahí en el chat. Eh, les voy a platicar un poco de las finanzas inmobiliarias, cómo se hace, cómo es su estructuración. Y antes que nada, les quiero platicar un poquito de lo que hacemos en el Departamento de Desarrollo de Negocios. Antes de empezar, algo bien breve, lo que hacemos en este departamento, pues tenemos 3 servicios prácticamente. Normalmente nos ligan mucho en 4S con el tema comercial. Eh, Quiero platicarles que tenemos diferentes servicios. En mi departamento en específico vemos mucho el análisis financiero, vemos concursos arquitectónicos y damos una puntual consultoría a aquellos clientes que no saben cómo funciona el ramo inmobiliario, y los ayudamos a que puedan desarrollar o puedan generar ingresos a través de, esta maravillosa carrera que es el real estate, ¿no? Eh, Me gustaría ahora sí entrar en materia.
y denme un segundito para mostrarles lo que les tengo preparado. Muy bien, estamos listos. Cualquier duda que tengan al respecto, cualquier comentario, lo que sea, yo no puedo ver sus mensajes ahorita, escríbanme en el chat y al final de la presentación les voy a ayudar a responder alguna de ellas y platicar un poquito sobre el tema, ¿ok? Este tema de los retos financieros de proyectos inmobiliarios pueden ser tan sencillos como tan complicados como queramos. Entonces, en esta presentación, en lo que les vengo a platicar el día de hoy, me gustaría hacerlo de una manera muy sencilla. Me quiero dar a explicar de una manera en que todos podamos entender paso a paso de cómo funciona, ¿sí? Por supuesto que las finanzas, todos sabemos que no a todos se nos da. Es un tema que hay que saber dominar, hay que saber cómo hacerlo, y quiero que ahorita, en este webinar, todos entendamos cómo funciona este tema del análisis financiero y los retos que que se van presentando a lo largo de todo este análisis tan complejo y tan completo que involucra conocer los rendimientos, utilidades de los proyectos y de los inversionistas. ¿Ok? Lo vamos a dividir este webinar en dos partes, ¿ok? Estas dos partes, cada una tiene su grado de complejidad. Por supuesto, uno es más sencillo que el otro. Quiero que vayan poniendo todas sus dudas y lo vemos al final. Primero vamos a hablar sobre un análisis básico o bien lo que llamamos una proforma. Una proforma es un análisis estático, es un análisis financiero de papel y lápiz para saber si lo que estamos planteando como negocio es o no redituable. Entonces, disculpa. Vamos a hablar de este análisis básico financiero que tenemos que hacer en todo tipo de proyectos y después vamos a hablar de la estructuración financiera inmobiliaria. Les digo que cada uno tiene su grado de complejidad y vamos platicando un poquito de ello. Muy bien. Las finanzas las veo tal cual como un embudo, ¿sí? En esta proforma o en este primer análisis que tienes que hacer. Tú vas a vertir un líquido o cierto material, lo vas a vertir en un embudo y te das cuenta de todo el líquido que echaste, solamente tienes una pequeña gotita. Tú quieres analizar por qué te sale solamente una gotita. Vamos a analizar por qué es una gotita y no es todo el líquido que estamos virtiendo. Te das cuenta que adentro de este embudo hay una coladera que está evitando que esta gotita sea todo el líquido que estamos virtiendo. Entonces, para poder analizarlo y poder ver qué es lo que está pasando, en este caso, esta coladera son los retos financieros, hay que ver exactamente dónde está la falla para hacer que esa gota sea mayor, ¿sí? Hablando específicamente de proyectos inmobiliarios, esta gotita de la que estamos hablando es la utilidad, ¿sí? En proyectos inmobiliarios, ¿a qué me refiero? O cuándo se puede aplicar esta proforma. Se puede aplicar para cualquier tipo de proyecto. Puedes aplicarlo para cuando vas a desarrollar un local comercial, cuando estamos hablando de vivienda vertical, casas, lotes, hoteles, oficinas, bodegas. Para todo funciona este tipo de embudo o esta metáfora que les estoy platicando, ¿no? Tenemos los ingresos y al final del día hay ciertas cositas que nos impiden que esos ingresos sean el 100% que captamos y al final nos queda una utilidad. Por supuesto que esta utilidad queremos que sea cada vez mayor. Hay que afinarlo para que este porcentaje de utilidad que vamos a adquirir sea el más óptimo para nuestro proyecto. Todas esas cositas o estos costos que tenemos dentro del proyecto son los retos financieros. Ahora, vamos a ver cómo funciona esta proforma o este análisis básico. Y nos vamos a ir de lo general a lo específico, ¿sí? Primero, tenemos que todo proyecto debe de tener un ingreso proyectado. ¿Qué quiere decir el ingreso proyectado? Es cuando yo vendo o yo quiero hacer una torre de departamentos y hago 90 unidades, se venden las 90 unidades,
y el total van a ser mis ingresos proyectados que tengo. Pero aquí existe nace nuestro primer reto. El primer reto de estos ingresos proyectados tiene mucho que ver con el análisis que tú le diste para establecer el ticket dentro de este proyecto, dentro de estas viviendas que vamos a hablar. Vamos a hablar mucho de una torre de departamentos, porque creo que es el ejemplo más sencillo y fácil de poder visualizar, ¿no? Entonces, para tú crear estos ingresos proyectados, lo primero que debes de hacer es hacer un estudio de oferta y demanda, porque tú puedes estás ubicado, tu terreno está ubicado en una zona en donde el mercado solamente puede pagar $1,000,000, por decir algo, y la gente puede comprar $1,000,000, pero tú los estás vendiendo a 20 millones. Entonces, no tiene mucho sentido. Entonces, este primer reto se trata de analizar muy bien el mercado, analizar muy bien qué es lo que vas a hacer. Si en ese terreno tú tienes proyección a hacer una torre de departamentos, haces el estudio, se entrevista a gente y la gente te dice, oye, yo no necesito hacer una torre de departamentos, prefiero hacer, o mi necesidad para esta ubicación es oficinas o es unas bodegas industriales o llamémoslo el uso de suelo que ustedes quieran, ¿no? Habiendo definido esto, sabiendo cuál es el producto que necesitamos para esta zona en específico, ¿sí? Vamos a hacer un análisis o vamos a definir la oferta que hay cerca de este proyecto. Hay que ver qué proyectos son, a qué precio están vendiendo, las unidades cómo son, que si tienen 2 cuartos, 1 cuarto, tienen un esquema de venta, tienen un esquema de renta. Hay que analizarlo muy bien para lograr y saber qué es lo que nosotros queremos dentro del proyecto que estamos proyectando en un terreno específico, ¿no? Y pues hay que ver quién nos va a comprar, quién es esa gente. Hay que estudiar muy bien a las personas que nos vayan que pueden ser nuestros potenciales clientes, ¿no? En fin, con este estudio de oferta y demanda vamos a lograr afinar muy bien los ingresos proyectados que tenemos para ese proyecto, ¿no? Y de ahí vamos a partir, y de ahí van a salir todos nuestros retos, nuestros siguientes retos, y van a salir al final del día las utilidades, que es lo que queremos conocer para poder ofrecerle a nuestros inversionistas. Habiendo proyectado los ingresos y ya sabes cuánto vas a ganar, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tengo que pagar? ¿Qué es lo que viene? Bueno, lo siguiente viene el costo de construcción, o también conocido como hard cost o costo directo. Cualquiera de estas 3 formas se le puede llamar a la parte del costo de construcción. ¿A qué me refiero con el costo de construcción? El costo de construcción es bien sencillo y va a sonar muy lógico. Todo lo que tenga que ver con la construcción. Estamos hablando de las piedras, acero, concreto, todo lo que vas a colocar dentro de tu terreno para lograr esa torre de departamentos que estás proyectando. Costo por metro cuadrado, estacionamiento, elevadores, todo esto es lo que forma el costo de construcción. Y aquí viene nuestro segundo reto. Este siguiente reto es determinar muy bien cuál es el costo de construcción de cada unidad que tú vas a desarrollar. Entonces, en este primer ejercicio, que le llamamos la proforma, que les estamos platicando, pues tú tienes nada más un papel y un lápiz, ¿no? Hay que conocer muy bien estos costos, tienes que conocer muy bien cuántos, los elevadores que vas a poner, cuánto te cuestan más o menos, las amenidades, que si vas a tener alberca, que si vas a tener un salón de juegos. Hay que conocer muy bien estos costos para tú poder afinar el costo de construcción total, que eventualmente, pues digamos que se va a quedar en esa coladera que estuvimos platicando, se va a quedar un poquito de tus ingresos para que al final salga esta utilidad. Entonces, cuando tú haces este ejercicio en papel y lápiz, pues hay que conocerlo de un nivel paramétrico. Por supuesto que vienen etapas posteriores en donde tú vas afinando tu presupuesto, vas afinando con ingeniería de costos, vas viendo cuánto te va a costar y te vas aproximando un poquito más a lo que realmente sería, ¿no? Pero en primera instancia, saber si es o no negocio al poner estos costos de construcción. Y bueno, digamos que conocemos perfectamente los costos de construcción, conocemos los ingresos, conocemos los costos de construcción, pero ¿qué más hay? ¿Qué sigue? No es nada más pura construcción. Bueno, vienen los soft costs,
o los gastos indirectos. Estos costos indirectos son, ahora sí, todo lo que no tiene que ver con la construcción. Digo, al final del día, todo esto va a sumar para que tú hagas tu torre de departamentos. Los costos indirectos pudieran ser arquitectos, pudieran ser abogados, fiscalistas, todo lo que vas a necesitar para tus trámites y los permisos que necesitas ante el municipio, lo que le vas a tener que pagar a un broker para que te ayude a comercializar o esa fuerza de venta que vas a necesitar para tu proyecto. En fin, hay muchas cosas que se deben de considerar por afuera de los costos de construcción. ¿Sí? Si hablamos de un proyecto muy grande, hay que hablar a lo mejor de paisajismo, hay que hablar del arquitecto del master plan. En fin, vienen muchos costos, además de los costos de construcción, que nos van a ayudar a afinar esa utilidad con la que queremos obtener, ¿no? Esto es por la parte de los costos indirectos. Estos costos indirectos en un inicio, otra vez, claro, por supuesto que podemos ir a cotizarlos, podemos llamarle a un arquitecto, oye, ¿cuánto me cobras por tanto? Permiso y trámites, vamos a municipio, tenemos que ver cuánto nos cuesta la licencia de construcción, vamos con una agencia de brokers a que nos ayude. Eso toma tiempo. En un primer análisis, pues, en cuánto andan más o menos, cuánto es lo que me puedo gastar para que la utilidad sea mayor. Hay que afinar muy bien estos datos, ¿no? Entonces, una vez afinados los costos indirectos, ya afinamos los ingresos, ya afinamos los costos de construcción, ahora sí vienen los costos indirectos y una última parte que nos falta son los gastos financieros. ¿Qué son los gastos financieros? Los gastos financieros son todos los intereses y comisiones que nos pueda cobrar el banco, ¿sí? Al ratito vamos a hablar un poquito en la etapa de la estructuración de este webinar. Vamos a platicarles un poquito de dónde viene el dinero y ahorita platicamos esa parte, pero como parte fundamental de la parte de la proforma, en los gastos financieros van a todos esos intereses que nos cobre el banco, que al final del día nos va a prestar dinero para poder terminar nuestra obra. ¿Cuáles son estos dos tipos bueno, hay dos tipos de crédito. Estos dos créditos son el crédito puente y el crédito mezanín. El crédito puente es un crédito un préstamo que te da el banco sobre el total de la construcción. Solamente puede ser utilizado para la construcción. Y el crédito mezanín es un crédito, un préstamo que te da el banco para que tú puedas pagar los costos indirectos que vas teniendo durante el proyecto. En el proyecto hay diferentes etapas, como sabemos, ¿no? Queremos hacer una torre de edificios, primero lo vas a planear, primero vas a contratar a los arquitectos, primero vas a sacar todos los permisos, vas a contratar a los brokers, al desarrollador, gerencia, etcétera, todo lo que tienes que contemplar. Una vez que tienes bien amarrado eso, viene la parte de la construcción. Entonces, digamos que el crédito mezanín es al principio, lleva un poquito más de riesgo porque todavía no estás empezando a construir nada, todavía no empiezas con las ventas, y luego viene el crédito puente, ¿sí? Este tema hay que analizarlo muy bien, cuándo conviene y cuándo no conviene pedir un crédito mezanín. Al final del día los intereses que te cobran son altos, ¿sí? Valdría la pena analizarlo muy bien. Cada proyecto es muy diferente, hay que ver si conviene o no. El crédito puente sí es un crédito que por estrategia, por supuesto que conviene apalancarte de un crédito puente. Ahorita platicamos un poquito más de cómo funciona este crédito puente. Bueno, y una vez que tenemos los ingresos, costos de construcción, los indirectos y los gastos financieros, solamente hay una cosa más que contemplar, que es el terreno. El terreno, esta parte de aquí es un tema muy sensible porque yo siempre, bueno, existen dos tipos de valores en los terrenos. Existe el valor comercial y existe el valor de negocio de real estate, ¿sí? Que se obtiene a través de un valor residual. Es un análisis que se hace para obtener un valor residual. Ahorita les explico por qué es un tema difícil. Cuando es un valor comercial, normalmente tú tienes un terreno y ves a tu vecino y dices, oye, mi vecino en cuánto vendió su terreno, lo vendió en, vamos a poner un número, 100 millones, entonces yo creo que más o menos mi terreno puede valer 110 millones, porque mi vecino lo vendió.
O aquí entra la parte sentimental que dice, oye, este terreno le perteneció a mi abuelo, lo compró hace muchos años, después perteneció a mi papá, entonces pues venderlo me va a costar. Entonces, si es un terreno de 100 millones, 150 millones va a costar este terreno porque mi familia así lo quiso y pues lleva muchos años en la familia, ¿no? Te basas en terrenos similares, dices, oye, mi terreno es de 100 hectáreas, y hay un terreno de 100 hectáreas que está más para el sur o más para el norte, en otra ubicación, y más o menos lo vendieron a tanto, entonces yo creo que lo puedo vender a tanto, ¿no? Por eso es un tema muy sensible, porque viene ahora la parte del valor de negocio de real estate que se hace a través de un análisis y, y se le dice valor residual porque tú analizas a través de una proforma como esta que les estoy platicando, nada más cambiar un poquito los factores, tú analizas cuál va a ser el negocio para la persona que me lo va a comprar. Entonces, si yo voy a hacer el análisis, yo quiero asegurarme que yo, dueño de terreno, vaya a generar negocio en la venta de este terreno, ¿sí? Pero también quiero que la otra parte haga negocio, porque si no es negocio para él, nadie me lo va a comprar. Nadie va a querer invertir en un terreno que no es negocio, que nada más está ahí tomando el sol. Entonces, tiene que ser negocio para ambas partes. Si no, puede que por un valor comercial, no digo que no se venda, por supuesto que se vende, nada más que te pudiera tomar muchos años más en venderlo y a lo mejor tu necesidad de flujo es inmediata, tú lo necesitas ya. Entonces, al final del día, cada quien hace con su terreno lo que quiere, pero el valor residual del terreno es súper importante porque eso es, el terreno vale lo que le puedes construir, le puedes poner encima, ¿sí? Esto es básicamente cómo se comporta una proforma financiera, un análisis muy básico, con los ingresos, con los costos de construcción, los indirectos, los gastos financieros y el terreno, ¿sí? A como se los platico, puede sonar un poco fácil, puede sonar algo muy sencillo en donde tienes sumas y restas, ¿no? O sea, bien fácil, yo tengo mis ingresos menos costos, igual a mi utilidad, ¿no? Pues sí, es muy sencillo, pero pues hay que analizar todos estos retos que les estoy platicando. Oye, valor del terreno, costo de construcción, cuánto va a ser precio por metro cuadrado. Oye, las amenidades van a tener alberca o va a ser un salón, una sala de cine o qué es lo que le vamos a poner. Gastos financieros, cuánto me cobra el banco. Me conviene que sea una parte chiquita, que sea una parte grande. Entonces, todo esto afecta en la parte de los gastos financieros. Entonces, sí es muy sencillo hacer sumas y restas, ¿no? Entonces, les voy a poner un ejemplo aquí de cómo se comporta, que creo que es más que obvio, en el sentido de que pues tenemos nuestros costos, como pueden ver, el 100% de los ingresos, el terreno, costos suaves, costos duros o los hard costs que platicábamos ahorita, los intereses bancarios y al final nos da una utilidad. ¿Qué pasa si nosotros recortamos los costos de cada uno de los conceptos y lo afinamos un poquito más? Entonces, nuestra utilidad va a ser mayor, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa del lado contrario? ¿Qué pasa si estos costos van subiendo, van subiendo, van subiendo? No analizaste bien el mercado, tus ingresos son más chicos. Todo esto afecta para poder tener una utilidad menor, ¿sí? Espero haberme dado a entender en este primer análisis. Sí entiendo que es una cosa muy sencilla, ingresos menos costos, pero hay que analizar cada uno y saber cuándo se considera, qué porcentaje de cada una de las partidas se considera. Oye, si yo tengo mis ingresos y me cuesta la construcción el 30%, ¿es poquito o es mucho? ¿El 80% es poquito o es mucho? ¿No? Entonces, tener el balance perfecto en todas estas partes. Y bueno, con esta primera parte, termino la parte del análisis básico o la proforma financiera en todos los proyectos inmobiliarios. Cada uno, como les platicaba, tiene su reto, tiene su grado de complejidad, pero ahora viene la estructuración. Como les digo, cualquiera puede hacer sumas y restas. El tema aquí es saber llevar esa estructuración y saber tener un balance perfecto de lo que viene ahorita, que son las fuentes de capital, tener un balance perfecto para que te ayude y no te perjudique tanto a la hora de hacer el desarrollo. Entonces, para explicarles un poquito cómo funciona esta estructuración, quiero irme otra vez al embudo, ¿sí? El embudo
quiere decir que tenemos nuestros ingresos, nuestros costos y te sacamos la utilidad. Bien fácil. Pero esta utilidad hay que tener mucho cuidado que no se confunda con un rendimiento del inversionista, ¿sí? Esta utilidad es una utilidad de proyecto, que quiere decir que si yo tengo el 15% de utilidad, ¿sí? O sea, que de mis ingresos, que es el 100%, mis costos son el 85%, me queda 15%. El 15% de esta utilidad no es el rendimiento anual que puedes comparar con un banco tú como inversionista. Te da un parámetro de saber cómo anda tu proyecto si eso no es negocio, ¿sí? Entonces, ¿cómo llegamos a ese rendimiento anualizado o cómo llegamos al ROI, al retorno de inversión del inversionista? ¿Ok? Esta es la parte de estructuración. Hay que analizar muy bien de dónde viene el dinero, ¿sí? Para poder determinar este rendimiento es de dónde viene el dinero o hablando de una manera más técnica, cuáles son nuestras fuentes de capital. El dinero solamente viene por tres partes. Viene por parte de los bancos, ¿sí? Que sabemos que es deuda, que al final del día la pagas con cierto interés. Viene por parte de inversionistas. Aquí hay dos tipos de inversionista. Está el inversionista de capital o el inversionista de equity y está el inversionista de terreno. En el caso de que se aporte un terreno, el inversionista entra en lugar de decir, aquí están mis 10 millones, mis 100 millones, el dinero que se necesite, en lugar de decir, aquí están mis 10 millones, él va a decir, aquí está mi terreno, construimos sobre este, y él también entra al riesgo en este negocio, ¿ok? Y la otra fuente de capital o la otra parte de donde viene el dinero es por la parte de las preventas. Y aquí hay que tener mucho cuidado con esta parte de las preventas. Vamos a suponer que yo estoy vendiendo un departamento de 10 millones de pesos. Yo lo vendo, ¿cuánto recibo o cuánto es lo que puedo utilizar de esa venta? No son los 10 millones de pesos, porque normalmente existe un esquema de pagos. En el esquema de pagos, vamos a hablar de uno típico, por supuesto que tú vas a tener clientes que te puedan pagar el día 1, a como hay clientes que te pueden decir, a mí, dame oportunidad de hacértelo en pagos y al final cuando me entregues el departamento o me escritures, yo te voy a dar el otro porcentaje faltante y con eso ellos se apalancan con un crédito hipotecario, ¿no? Pero bueno, hablemos en general de esta parte de las personas o de los inversionistas con el esquema de pagos en donde al principio tú recibes un enganche del 5, 10, 15% y tienes pagos mensuales del restante 5% para que a la hora de la escritura te hagan, o sea, te puedan pagar el otro 85%. Entonces tú ya no recibiste 10 millones de lo que vale el departamento. Tú recibiste únicamente el enganche y parte de las mensualidades, que es el dinero que tú pudiste utilizar para poder hacer la construcción de estos departamentos que estamos platicando, ¿sí? Ahora, vámonos un poquito a detalle de cada una de estas fuentes de capital. ¿Cuáles son sus condiciones? A ver, primero viene la parte de la deuda, la parte del banco. ¿Cuánto te va a cobrar el banco? El banco te va a cobrar una TIE más una sobretasa. ¿Qué es una TIE? Una TIE es una tasa interbancaria que pueden revisar estos datos, en cuánto anda la TIE, es un tema de economía, en cuánto anda la TIE en el Banco de México. Más una sobretasa. La sobretasa es un porcentaje que te cobra el banco al que acudas y depende del crédito puente que te vayan a otorgar, ¿no? Dependerá totalmente del banco. Normalmente puede variar entre un 9 a un 12% que te va a costar el dinero, ¿no? Por el préstamo, de esos intereses que te van a cobrar. Una de las condiciones por parte del banco es que te van a hacer sujeto este crédito a las preventas. El banco al prestarte dinero también, digamos que se vuelve parte del riesgo que está implícito en el proyecto, ¿no? Entonces, si no has vendido, no te va a prestar absolutamente nada el banco. Si ya vendiste mucho porcentaje, el banco con mucho gusto te va a prestar porque para él, al final del día, le vas a tener que pagar los intereses y las comisiones. Ahora, ¿qué porcentaje me puede prestar el banco? Ahorita hablábamos del crédito puente. El crédito puente es utilizado exclusivamente para la construcción. Ellos te van a decir, si te va a costar
500 millones de pesos la construcción de esta torre de departamentos, pues te pueden prestar ellos hasta el 100% del costo de construcción o te pueden prestar el 65% de tus ventas proyectadas, ¿sí? Dependerá mucho del banco. Habrá que hacer un análisis de estructura para saber cuál es el porcentaje que te van a prestar. Ellos, para determinar este porcentaje, se van a fijar en que tengas un estudio de mercado que valide el proyecto que estás haciendo, los tickets de salida o el ingreso proyectado que tienes. Te va a pedir experiencia en el ramo, que quiere decir que si tú estás haciendo casas o estás haciendo bodegas industriales y ahora quieres desarrollar la torre de departamentos, pues no tienes nada de experiencia en esa rama inmobiliaria. Entonces, ahí afecta un poquito en el porcentaje que te vayan a prestar. Por supuesto que el historial crediticio. Te van a pedir que tus finanzas o tu modelo financiero esté bien estructurado, que tenga pies y cabeza, y que en la estructuración que estamos platicando de cuánto le vas a pedir al banco haga sentido con las preventas y con el dinero que le vas a pedir al inversionista. Y pues bueno, tienes un financial risk al momento de pedirle más dinero al banco, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la parte de los inversionistas? Los inversionistas, tú les vas a pedir dinero y ellos te van a prestar X cantidad, la cantidad que tú requieras para tu proyecto. El dinero más caro, hablando de manera muy sencilla, el dinero más caro en este punto es el dinero del inversionista. ¿Por qué? Porque tú al momento en el que tú eres un inversionista y tú quieres prestarle dinero a un desarrollador o a una persona te pide dinero prestado, en donde tú sabes que si no tiene éxito ese proyecto, vas a perderlo todo. ¿Qué porcentaje esperas tú, como inversionista, recibir a cambio de ese préstamo o esa inversión que le vas a hacer al desarrollador de tu confianza o se lo vas a dar a una persona para que invierta? Pues tú mínimo vas a esperar, ¿qué? Un 16, 18, 20% anual. Digamos que por eso mismo, el rendimiento anual que esperan los inversionistas o que tu desarrollador vas a buscar para darle a tus inversionistas es por lo menos ese, porque es un rendimiento que todos quieren esperar y con eso vas a tener más inversionistas queriendo entrar a tu negocio, ¿no? Una cosa, estos inversionistas, hablando, si tú fueras el desarrollador, estos inversionistas te van a pedir resultados, te van a pedir que estés estructurando bien el negocio, que estés haciendo los estudios de mercado correspondiente, que tengas un modelo financiero bien armado, te van a pedir resultados de su dinero, dónde está su dinero, y al final del día, pues ellos quieren verlo de regreso, más aparte de sus utilidades, ¿no? Otra parte, en un ratito más les voy a explicar esta siguiente parte, pero en teoría es, entre menos capital ellos te den, mayor rendimiento van a recibir. ¿Qué quiere decir? Que si ellos te dan 1 millón de pesos y tú tienes de utilidad de proyecto 10 millones de pesos, ¿sí? Pues su rendimiento es altísimo. A comparación de que si te dan 10 millones de pesos y reciben 10 millones de pesos, pues ¿cuál es el rendimiento, el mejor rendimiento que van a tener? Ahora, otra cosa que ahorita platicábamos es, estos inversionistas asumen el riesgo, o sea, ellos sí te prestan dinero con un porcentaje más alto y su riesgo pues es alto, ¿no? Dependiendo la etapa en la que te aportan el capital. La tercera fuente de capital, la otra parte, es las preventas que platicamos. Pues en este punto, tú vas a recibir el dinero de las ventas que vas teniendo. Por lo tanto, esta capitalización o préstamo, estas ventas que van teniendo no tienen ningún costo. Digamos que es la parte, es el dinero más barato. Las ventas de tu proyecto es el dinero más barato, porque tú con ese dinero vas a empezar a mover el dinero, vas a empezar a construir, vas a pagar todo lo que te hace falta para poder terminar ese desarrollo. Entre más ventas tengas, ¿sí? Menor capital y menor deuda vas a necesitar. Hay que tener cuidado, porque los bancos se fijan mucho en eso. Si un banco ve que tú dices, bueno, yo el 60% lo voy a recibir por preventas, pues es un poco difícil que eso pase. Es muy difícil que tú el día, vamos a exagerarlo, ¿no? Que tú el día uno que sales a vender, vendas todo, ¿no? Entonces,
hay que tener como les decía, hay que tener un balance perfecto. Si tú proyectas 60% de preventas y el banco nomás que te preste 30 y de inversionistas 10, pues digamos que es una estructura un poco que no tiene mucho sentido porque tienes mucho riesgo al apalancarte de las preventas. Tú estás esperando que vendas el 60% en el día 1, ¿no? Y pues bueno, pues ¿cuál es el riesgo? Pues el riesgo es igual a las ventas. ¿Qué quiere decir? Si no vendes, pues tu riesgo es altísimo. Si vendes mucho, es muy probable que tu proyecto tenga éxito. Pero aquí hay unos temas más a fondo que a lo mejor en otro webinar platicaremos de por qué no te conviene vender todo al principio o el 100% al principio, cómo es la estrategia. Ya platicaremos más adelante sobre esta característica de las preventas. Y bueno, ya tenemos las fuentes de capital, ya sabemos de dónde viene el dinero, qué vamos a pagar, en qué se utiliza, en los usos de capital que ahorita ya platicamos. Lo vamos a utilizar para la construcción, los indirectos, gastos financieros y para pagar el terreno, ¿sí? Esto ya lo platicamos, no tiene caso entrar más a detalle de esto porque ya lo mencionamos en el punto anterior de la proforma. Y bueno, es importante que sepan que las fuentes de capital son exactamente iguales a los usos de capital. El dinero que entra, el dinero que sale, ¿no? Entonces, ahora sí, sabiendo todo esto y habiéndoles explicado muy bien de dónde viene el dinero, cuáles son las fuentes de capital, en qué se utiliza, cómo funciona, cuáles son todas las condiciones de los proyectos, cómo son las distribuciones de capital, o sea, cómo vamos a llegar a ese rendimiento que es directamente para el inversionista. ¿Por qué directamente? Porque tú tienes una utilidad de proyecto. Acuérdense de este embudo, ¿sí? Al final del día teníamos una utilidad y habíamos dicho que esa utilidad restante después del embudo era la utilidad de proyecto. Esta utilidad de proyecto, ¿a quién se lo vas a dar? A ver, dijimos que las fuentes de capital era el banco, los inversionistas y las preventas. Esta utilidad no se la vas a dar al banco. ¿Por qué no? Porque ellos te están cobrando un interés, el riesgo que ellos están asumiendo lo tienen muy bien estudiado. Si no les conviene, no le entran, ¿verdad? Entonces, a ellos no se les reparten utilidades. Ellos ya cobran sus intereses, sus comisiones, y con eso ya están protegidos, dado el estudio que hicieron. Y a las preventas, pues no les vas a repartir utilidades, son las ventas que tú vas teniendo. Entonces, el 100% de la utilidad se la vas a repartir a los inversionistas, que son el inversionista de capital y el inversionista del terreno. ¿Cómo se lo vas a repartir? De manera proporcional. Un ejemplo, si en total de la inversión fueron 10 millones de pesos, el terreno vale 5 y el capital que te dieron fueron 5 millones de pesos, se va a repartir 50-50. Si el del capital entró de esos 10 millones que se necesitaron, el inversionista de capital entra con 8, el terreno vale 2 millones, pues va a ser un 80% para el de capital y 20% para el inversionista del terreno. De esta manera es como, digamos, funciona idealmente. Hay otra forma en cómo se puede repartir. También viene un tema del fee de desarrollo, el desarrollador cuánto va a cobrar por medio de un success fee. Eventualmente en otros webinars platicaremos de eso. Entonces, sabiendo que se reparte el 100% a los inversionistas, ¿cuál es el ROI o cuál es el rendimiento esperado del inversionista? ¿Cuál es el retorno de inversión? Entonces, este retorno de inversión, acuérdense que decíamos, entre menos capital, mayor es el rendimiento. Si yo tengo una utilidad de 10 millones de pesos y el inversionista entró con solamente 1, no es lo mismo que si que recibe los 10 millones y entró con 10 millones, ¿verdad? Ese rendimiento, todos los proyectos son diferentes, todos los proyectos tendrán su análisis, dependerá de toda la estructura de este financiamiento que necesitamos. Es la manera en cómo vamos a saber cuál es la cantidad que necesitamos por parte de los inversionistas, ¿sí? Otra vez, y me gustaría regresarme a esta siguiente slide, en donde tú para poder determinar los porcentajes que te van, o la cantidad de dinero que te van a prestar el banco, que vas a vender y te van a prestar los inversionistas, debes de acordarte de esta
de estas condiciones o estas limitantes que tienes por cada uno. Acuérdense que decíamos que entre tú proyectes más ventas, el banco te presta menos, pero necesitas menos de los inversionistas, pero si tú entras que el 100% de los inversionistas, pues acuérdate que es el dinero más caro, le vas a tener que repartir un porcentaje muchísimo mayor, su rendimiento va a ser menor. Cada proyecto se comporta de diferente manera. Hay que analizar perfectamente bien y estructurar muy bien cada una de ellas. Tomen en cuenta estas condiciones y estos datos que les estoy dando. Son muy importantes para su hora de hacer esta estructuración. Y bueno, digo, hay que analizar cada proyecto en específico. Y bueno, pues yo creo que es el reto más difícil de las finanzas inmobiliarias. El reto más difícil es poder llegar a esta estructuración. Como les decía, sumas y restas cualquiera los puede hacer. Poder hacer un balance perfecto entre estas tres fuentes de capital para mejorar el rendimiento de cada uno de ellos es la parte difícil. Entonces, es una presentación muy breve, de alguna manera quise explicarles de manera, lo más sencillo que puedo explicarles esta parte de las finanzas inmobiliarias. Aquí están mis datos para cualquier duda que tengan, contactarme para ayudarlos con sus proyectos, para lo que sea necesario. Esta presentación se las van a compartir a sus correos electrónicos, si no, lo pueden buscar en la página de 4S. Y pues bueno, terminamos la parte de la presentación. Si quieren, vámonos a preguntas. Iré respondiendo algunas preguntas que hay en el chat. Si gustan, puedo dejar en un ratito más mis datos otra vez. Con el celular, con el código QR, pueden rastrearlos. Vamos a ver qué dudas hay. Dice W, dice, es el valor de uso, vale por lo que se puede desarrollar y valor de cambio lo que vale en el mercado. Es correcto, a eso me refiero. El valor del terreno pues, vale lo que se le puede poner encima, ¿sí? Y tiene un valor comercial que, pues sabemos, tú vas yo soy de Monterrey, pero los que conozcan la zona, vas a Santa Catarina o vas a la carretera nacional, su precio comercial es diferente, tú te vas a meter a internet y vas a investigar, ese es el precio comercial. El valor residual o el valor del negocio lo vas a poder determinar por los lineamientos que tiene cada terreno. Cada terreno, el municipio te permite construir cierto número de viviendas. Al final del día, este número de viviendas es lo que tú puedes hacer dentro de ese terreno. Otra cosa es si el municipio te lo permite y otra cosa es el mercado. Si yo puedo construir 1000 unidades, no quiere decir que voy a vender esas 1000 unidades, quiere decir que lo puedo hacer, pero ¿puedo hacerlo? Entonces, esto es la parte del negocio del valor residual. Pregunta aquí Marcos Penados, dice, intereses bancarios, ¿cómo los calculas en esta etapa si aún no tienes una estructura de capital? Sería hasta después. Bueno, hay diferentes maneras. Normalmente tú puedes considerar un porcentaje, digo, como es una proforma estática, normalmente no contempla los flujos en esta parte. Entonces, puedes considerar un porcentaje dentro de tus ingresos que puede significar, digamos, otra vez es un tema paramétrico. Entonces, tú puedes contemplar este porcentaje dentro de tu proforma, o bien puedes hacer una corrida chiquita en donde veas cómo se van pagando los intereses por cada uno de los meses que vayan pasando. ¿Cómo mides la rentabilidad del proyecto? Pues bueno, si te refieres a la utilidad del proyecto, basándonos en este embudo, y bueno, esto como a nivel proyecto, a nivel, tú tienes que ver la utilidad contra lo que te costó, ¿no? Y contra los ingresos que vas a tener. Si lo ves como por parte de inversionista, hay que saber cuánto dinero se aportó para poder después sacar esa rentabilidad como platicábamos en el webinar.
A ver, ¿qué otras preguntitas hay? Yo creo que contestamos unas dos más. Digo, igual todas las voy a responder, todas me voy a asegurar de responderlas. Tienen mi correo en el QR que ahorita les presenté en pantalla, pero vamos a responder unas dos más. A ver, aquí hay una muy buena, pero si no se tiene una preventa exitosa, puede señalar que el proyecto no es tan bueno. Se debe seguir construyendo con dinero del banco si las preventas no fueron las esperadas. ¿Cómo pagas después el crédito si las ventas siguen igual que en la preventa? Híjole, buena pregunta porque cada proyecto es diferente, cada proyecto, pues he sabido de proyectos que están apalancados, no vendieron ni una sola unidad y tuvieron que negociar con el banco, el desarrollador tuvo que poner el resto del dinero, el dueño del terreno tuvo que poner el resto de dinero, hay otras veces en donde si tú tienes una venta lenta pero vas avanzando, pues sí te va a ir comiendo poco a poco el banco. Entonces, habrá que hacer una negociación con el banco, habrá que ver cómo vamos a financiar esta parte, cómo podemos volver a estructurar o sea, valdría la pena volver a hacer una estructuración, ahora sí con un modelo financiero, con todos los flujos, hacer una estructuración perfecta para poder lograr que no te esté comiendo los intereses y ver de dónde puede salir el dinero más barato, como ahorita platicábamos, para poder financiar tu proyecto. Veo que hay temas, preguntas de cuál es el developer fee, qué porcentaje puede ser del terreno, qué tan tardada es una investigación de mercado. Eh, ok, a ver, les voy a hablar de las preguntas que vi bien rápido. Por favor, escríbanme todas las preguntas. Me encantaría poderlos ayudar a todos, pero pues bueno, el tiempo es corto. Voy a explicarles dos puntos muy importantes que aquí vi más o menos. Número uno, ¿cuál es el developer's fee? El developer's fee se va a basar, hay dos maneras de tu poder cobrar este fee de desarrollo. Una manera es que sea un porcentaje con respecto a las ventas de tu proyecto. Si tú eres desarrollador, a ti te conviene, pues tú vas a decir, tú puedes hacer un análisis bien rápido. Si es con un porcentaje paramétrico, este porcentaje paramétrico, pues depende de la estructura que tú tengas, depende si eres un desarrollador muy grande o muy chico. Este developer fee va a ser, pues, tu sueldo, va a ser el sueldo de la persona que te va a ayudar, va a ser la oficina, va a ser la luz, el agua, gas, todo lo que se necesite para poder llevar a cabo esta empresa y su porcentaje de utilidad. No es lo mismo este fee que te va a cobrar, depende del proyecto, pero no es lo mismo este porcentaje que te va a cobrar a lo mejor un desarrollador chico, como si fuera un desarrollador grande, que pues muchos nombres nosotros lo conocemos. Escríbeme y vemos el porcentaje particular que pudiera llegar a ser. Pero te voy a dar creo que te va a hacer igual porque te voy a decir un porcentaje que pudiera ser desde los 3.5 hasta el 6%, ¿no? O sea, debe de andar por algo ahí. El terreno, última pregunta. El terreno, ya lo vemos otra vez, por favor, escríbanme. El terreno, ¿qué porcentaje debe de ser? Otra vez, este punto es uno de los puntos más difíciles, por lo mismo que les digo del valor comercial y el valor residual, ¿sí? Pero más o menos, si queremos que sea un buen negocio, hablemos teóricamente, depende mucho del uso de suelo. Vamos a hablar de este ejemplo otra vez de la torre de departamentos. Una torre de departamentos, más o menos el terreno debe de rondar, depende mucho también si es en aportación o es en compraventa, pero debe de rondar he visto 4% y he visto 12%. Entonces, promedio 8% más o menos pudiera ser un buen número. También hay extremos, ¿no? El 4% al que he llegado ha sido porque el dueño del terreno, que era el mismo desarrollador, me dice, pues mira, yo nada más necesito o quiero que me paguen tanto por mi terreno y lo demás lo quiero 100% para utilidad y que se lo repartan a mis inversionistas. A mí me interesa tener nada más esto, yo voy a ganar por parte del negocio, de mi utilidad de la tierra y se acabó.
Y está el otro extremo, que es 12%, que dicen, yo quiero tanto por mi terreno y no me importa entrar al negocio, yo quiero que me lo pagues el día 1, ¿no? Ahorita me acordé de la parte del fee de desarrollo, puede ser un porcentaje, digo, ya regresando a la pregunta anterior, les dije nada más la primera parte, que es un porcentaje de las ventas, o bien pudiera ser, te cobro poquito de este porcentaje de las ventas, pero yo voy a cobrar también por cada hito, ¿no? O logré el ATIR o el rendimiento anual de tanto porcentaje, yo voy a cobrar un porcentaje sobre ese porcentaje. ¿Sí? Digo, veo que hay muchas dudas. Les agradezco mucho que me hayan acompañado en este webinar. Última pregunta, 15 o 20% del terreno con urbanización consideras que es caro para vivienda horizontal. Varía mucho el porcentaje otra vez, puede ser, he visto 20, es 24%. Por supuesto hay que tener mucho cuidado con los costos. Otra vez, volvemos a los retos financieros de la primera parte, pero más o menos es un porcentaje que he visto que se da en la vivienda horizontal. Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero me haya dado a explicar. Cualquier cosa que necesiten, escríbanme un correo, las dudas las voy a contestar. Les pido por favor su paciencia. Si quieren descargar esta presentación, va a estar a partir del día de mañana en la página de 4S. Y bueno, pues les agradezco a todos mucho por haber estado en este webinar. Habrán otros webinars después de finanzas inmobiliarias. Muchas gracias a todos.